sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Estimados hermanos en la fe, los saluda Marina Fuentes. En esta oportunidad vamos a comentar Segunda de Crónicas, capítulo 36. Este capítulo narra los últimos reyes de Judá, la destrucción de Jerusalén y del templo por Babilonia, el exilio y finalmente el decreto de Ciro de Persia que permite el regreso y la reconstrucción del templo. Cuando Dios habla al hombre y el hombre no quiere escuchar. El corazón del capítulo está en los versículos 15 y 16. Y dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Esta es una de las declaraciones más solemnes de todo Segundo de Crónicas. La secuencia es: Dios habla, Dios advierte, Dios tuvo paciencia, Dios vuelve a hablar, el pueblo rechaza, el pueblo se burla y llega el juicio. Pero incluso luego del juicio, Dios abre una puerta de restauración. Antes de entrar en los últimos 4 reyes, tenemos que recordar a Josías. Josías buscó sinceramente a Dios. En su reinado se destruyeron altares paganos, se restauró el templo, pero Josías murió en batalla contra el faraón Necao, y después de su muerte comienza una sucesión acelerada de reyes. Es como si el reino entrara en una pendiente de la cual ya no pudiera recuperarse. El primer rey es Joacás. Joacás dice que tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses. El faraón Necao de Egipto intervino, lo depuso, lo llevó a Egipto y puso en su lugar a su hermano Eliacim. Mira que lo que está sucediendo, Judá todavía tiene rey, pero ya no tiene verdadera independencia. Egipto comienza a controlar políticamente la situación. ¿Qué había pasado en la nación? El pueblo de Dios había sido llamado para vivir bajo el gobierno de Dios, pero progresivamente quiso vivir de acuerdo con sus propios deseos. Y ahora comienza a experimentar algo terrible. Los hombres que rechazaron el gobierno de Dios terminan sometidos al reino de otras naciones. De ahí viene el segundo rey, que es Joacim. Y dice el mismo texto: e hizo lo malo delante de Dios. Y aquí entra una figura central, Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Había 2 reinos, por un lado Egipto y por otro lado Babilonia. Y finalmente Babilonia comienza a dominar. Nabucodonosor toma parte de los utensilios del templo y los lleva a Babilonia. El juicio está entrando directamente en el corazón de Jerusalén. Y luego tenemos al rey Joaquín. Joacim muere y su hijo Joaquín sube al trono. Su reinado dura también unos meses, pero Babilonia vuelve a intervenir y nuevamente se llevan los objetos valiosos del templo. Finalmente, Nabucodonosor coloca a otro miembro de la familia real, que es Sedequías. En otras palabras, Judá ya ni siquiera tiene libertad para decidir quién será su rey. Babilonia es el que decide. El cuarto y último rey es Sedequías. Aquí vamos a llegar al personaje o a los versículos centrales. Él tenía 21 años y reinó 11 años. Y dice
El versículo 12, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Aquí tenemos la clave, no dice simplemente no escuchó a Jeremías, dice no se humilló, ese es el problema. Y entramos a la frase el versículo más triste. Dice, y el Señor, nuestro Dios, de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Dios no destruyó inmediatamente a Judá. Dios habló primero 1, 2, 3, 4 veces y la palabra constantemente es fundamental. Dios estaba dando oportunidades. Dice el versículo 15, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Incluso cuando Dios advierte, hay misericordia. Cuando Dios corrige, hay misericordia. La corrección de Dios es precisamente eso. Y dice posteriormente que el pueblo se burló, mas ellos, dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. No solamente ignoraron, se burlaron, menospreciaron. Esto demuestra que puede endurecerse progresivamente el corazón. No se escuchó, no quiero escuchar, no me importa, me burlo, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Significa que existe un punto en el cual el pecado persiste, produce consecuencias inevitables, pero Dios siempre es paciente. El juicio llega. Dios permitió que los caldeos vinieran contra ellos y Jerusalén fue conquistada. Los jóvenes murieron, no hubo misericordia. El templo fue saqueado y finalmente el templo fue quemado. Desde la perspectiva humana podríamos decir Babilonia ganó, pero desde la perspectiva de Dios, Dios permitió el juicio. Llegamos al versículo 21, el pueblo estaría en exilio hasta que la tierra hubiera disfrutado sus reposos. 70 años. El exilio babilónico no era simplemente una derrota militar, tenía una dimensión espiritual. Ciro aparece aquí y Ciro no es israelita, no es judío. Esta es para mí la gran enseñanza espiritual de Crónicas 36. El pueblo pensaba, ya se terminó, Jerusalén estaba destruida, el templo estaba quemado, pero todo no había terminado. El juicio puede ser el final de una etapa, pero no necesariamente el final del propósito de Dios. La gran lección, Dios advierte antes de juzgar, disciplina cuando el pecado persiste y restaura cuando llega el tiempo de su propósito. Amén, hermanos. Gracias.